Oye, muchas gracias a los que estáis aquí por participar aquí en este panel. Yo solo voy a presentar, como miembro de la Junta Directiva de AGER, voy a presentar a este panel. Damos también las gracias y la bienvenida a la gente que está en streaming y que están participando también en este panel. Como sabéis, el panel tiene como título el plan de continuidad de negocio, qué es, para qué sirve, en qué consiste, cómo puede interactuar con el tema del lucro cesante, que creo que es una parte importante. Y quien va a exponer y va a participar en este panel, desde vuestra derecha a izquierda, es Inmaculada Ramírez Gordo, consultora del Departamento de Gerencia de Riesgo de Willis Towers Watson. María Díaz Hurtado, responsable de Ingeniería de Riesgos Industriales y Prevención de Siniestros en Generali. Y un colega también responsable de riesgo de ITP Aéreo. Así que nada, los dejo con todos nosotros, que nos van a hacer una exposición. Tratarán estos temas de la importancia de un plan de continuidad de negocio y sobre todo al final también nos compartirán casos prácticos. Yo creo que es una de las partes más relevantes y más importantes, ¿no? de los talleres que se han configurado, estos 4 talleres que hemos configurado en el sin más, daros las gracias, me siento con vosotros, me voy a sentar ahí en medio. Supongo que todo el mundo está ya aceptado en streaming, más o menos. Sí, ¿no? ¿Van entrando? ¿Van pidiendo? Bueno, me pongo yo ahí un ratito y después me quito. Oye, muchísimas gracias, os cedo, ¿vale? Parece un poco absurdo, no nos escucha la gente que está en streaming, ¿vale? Muchas gracias, Luis. Nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en este taller de continuidad de negocio. Muchas gracias también a AGERS por invitarnos a Willis Towers Watson a liderar el mismo y a nuestros compañeros, ¿no?, que están aquí con nosotros, tanto a María. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a ello. Bueno, pues los temas que vamos a tratar son los que veis en pantalla, ¿no? ¿Qué es un plan de continuidad de negocio y para qué sirve? Que es el título además del taller. Las fases de implantación de un plan de continuidad de negocio, ya que comprende varios momentos, ¿no?, después de una crisis, ¿no? La continuidad de negocio, ¿cuándo actúa? Pues cuando empezaremos, ya lo explicaré más adelante, cuando tenemos un incidente que para la actividad, ¿no? Y entonces trabajamos desde la gestión de la crisis, la recuperación de la actividad a un nivel mínimo de servicio y la vuelta a la normalidad, ¿no? Y esas son las fases que vamos a ver esta tarde. Y luego el punto 3, donde contaremos con la inestimable participación de María para efectivamente vincular la continuidad de negocio con el mundo asegurador de una forma directa. ¿Por qué? Porque la continuidad de negocio es una media de tiempos y nos permite recuperar la actividad en un tiempo determinado y por lo tanto está mitigando esa posible pérdida del lucro cesante y ese periodo de indemnización de la pérdida de beneficios, ¿no? Y eso nos lo explicará María mucho mejor que yo y además así pondrá en valor cómo el mundo asegurador está aceptando esta técnica y está valorándola, ¿no? Y por último, los casos prácticos, donde contaremos con el ejemplo en persona que nos dará el propio Juan de ITP y de cómo ellos pues como todas las organizaciones, han tenido incidentes y cómo han reaccionado gracias a tener un plan de continuidad de negocio. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un plan de continuidad de negocio y para qué sirve? Vamos a ver, ¿qué ocurre, ¿no?, en las organizaciones que nos preguntamos para qué necesitamos esto, ¿no? Y como os decía antes, ¿no?, hablaba de la pandemia, de la crisis de los suministros, de la crisis de los microcomponentes en la industria de la automoción, cómo se está retrasando la entrega de nuevos coches, en fin. Pero nos podemos ir a ejemplos más mundanos que ocurren todos los días en las industrias y en las diferentes organizaciones, desde las industrias de servicios a la industria más operativa, y que ocurre una vez que tenemos ese grave incidente y se para nuestra actividad, ¿no? Y cómo respondemos. Entonces la continuidad de negocio es ese momento después de esa crisis y qué es lo que hacemos de forma planificada, ¿no?, y previamente planificada, porque
siempre decimos, ¿no? En España se nos da muy bien, o los que tenemos antecedentes, ¿no? De, digamos, el mundo mediterráneo, la improvisación, y nos encanta. Y aquí nunca esto nos pasa, y cuando nos pasa lo resolvemos así, tistas. Pero la realidad de las cosas, perdón, me dicen que suba la voz, gracias. Es que la forma de responder ante un incidente de grandes magnitudes, que para la actividad no es la misma, improvisando, que teniendo un plan previamente planificado. Cierto es que no todo se puede planificar, al 100%, y siempre hay cierto lugar a la improvisación y al saber hacer de todos en nuestros puestos de trabajo, pero sí que es verdad que cambia mucho la reacción, y lo veremos a continuación, y los tiempos de reacción y la viabilidad futura si tenemos una respuesta previamente planificada, ¿no? Pues para eso es la continuidad de negocio, ¿no? Y que no llegue el momento que hemos tenido el gran incendio, que nos ha parado la producción, que nos ha afectado a nuestras líneas de producción, que no tenemos alternativa en nuestra planta y que no sepamos qué hacer, sino al revés, que sepamos cómo responder, ¿no? Eso es lo que buscamos con esta técnica. Pues bueno, ¿qué es un plan de continuidad de negocio? Bueno, pues en definitiva es identificar y desarrollar las acciones, responsabilidades y procedimientos que dan respuesta a esa interrupción significativa de los procesos. Esto es importante, digo importante porque la continuidad de negocio no está para responder a los problemas diarios de una organización, sino a aquello que ocurre muy pocas veces, incluso que no ha ocurrido nunca, pero que el día que ocurra o que nos ha ocurrido ha generado una interrupción muy significativa. La continuidad de negocio no es una medida preventiva, es una medida correctiva que entra en vigor cuando nos ocurre el incidente. Lo tenemos que tener previamente desarrollado, efectivamente, pero no nos va a mitigar en una medida importante la probabilidad de que nos ocurra algo, pero sí que nos ayudará a mitigar el impacto cuando nos ocurre. Por eso no es una solución al riesgo operacional de alta probabilidad, sino es una solución al riesgo operacional de alto impacto y baja probabilidad. Ese es el riesgo al que responde un plan de continuidad de negocio por excelencia. Esto no quiere decir que no nos ayude el haber hecho todo ese trabajo de planificación de una continuidad de negocio y con todo lo que ello supone a resolver o a mitigar en cierta medida la probabilidad de que nos ocurran ciertos incidentes, porque al final, y Juan nos lo va a contar muy bien, estoy segura, cuando uno se pone a trabajar en un plan de continuidad de negocio, se da cuenta de todo lo que necesita para tener esa estructura y esa garantía de respuesta una vez que ocurre el incidente. Y ahí es donde está, digamos, esas soluciones preventivas o ese lado un poco preventivo de la continuidad de negocio. Pero realmente es una medida correctiva y tenemos que tener en cuenta que no va a actuar a diario, sino todo lo contrario. Actuará ante un incidente muy significativo. Sí, por favor. Sí. 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 A ver, es una buena pregunta y además nos encontramos en muchos clientes con esa duda, ¿no? Incluso en la industria aseguradora, que muchas veces recomienda ese plan de contingencia y no el plan de continuidad de negocio. No tanto. Efectivamente, el plan de contingencia sería una parte del plan de continuidad de negocio, a nuestro entender y según los estándares internacionales que así lo definen. El plan de contingencia está más vinculado a la reacción inmediata a la crisis, a una gestión de crisis y digamos, a unos momentos posteriores a esa crisis. El plan de continuidad de negocio va después de esa gestión de crisis, esa contingencia, a una recuperación de la actividad y a una vuelta a la normalidad. Quiere decir que comprende el volver al nivel de servicio anterior al incidente, cosa que el plan de contingencia en principio no, en principio es simplemente un plan B para reaccionar en el momento, que no está garantizado que a lo largo del tiempo siga en vigor. En cambio, el plan de continuidad de negocio debería de llevarnos hasta esa situación de vuelta a la normalidad posterior, mucho tiempo después tal vez, al incidente ocurrido. ¿Vale? O sea que el plan tiene muchas fases como a continuación veremos, pero la pregunta es muy pertinente porque nos lo encontramos muy a menudo. Ahora,
Bien, hay organizaciones que dicen, oye, es que un plan de continuidad de negocio, con todo lo que eso conlleva, me supone, ahora mismo no puedo acometerlo. Pues por lo menos tener un plan de contingencia, claramente, ¿no? O por lo menos, pues yo qué sé, una industria con sus cuellos de botella, con sus máquinas críticas, pues tener un plan de contingencia para esas máquinas críticas. Perfecto. No tengas a lo mejor la continuidad de negocio de toda tu planta, pero sí al menos para esos cuellos de botella tener un plan B, ¿no? Es una buena respuesta, al menos para mitigar el impacto de un incidente puntual. ¿Vale? Y continuar el negocio, como os decía, bueno, pues ¿qué fases tiene un plan de continuidad de negocio? Bueno, pues se analizan actividades y procesos, se hace un análisis de impacto en el negocio, que esto es valorar ¿qué impacto hay a lo largo del tiempo? ¿Por qué? Porque lo que os decía antes, ¿no? Y la vinculación con el lucro cesante o el periodo de indemnización de la pérdida de beneficios. Cuando tenemos un plan de continuidad de negocio, lo que tenemos que medir para llegar a ese plan es, oye, si esta actividad o este proceso crítico está parado X tiempo, ¿qué impacto me genera? Y entonces, en función de, oye, no me puedo permitir llegar hasta aquí, este impacto no me lo puedo permitir, entonces tengo que hacer un plan para que no superar ese tiempo, esa temporalidad y no tener ese impacto. Eso me lo da el análisis de impacto en el negocio. Un análisis de riesgos, un análisis de esos riesgos que os decía antes, ¿no? Riesgos operacionales de baja probabilidad y alto impacto que me pueden suponer una interrupción significativa de las actividades o procesos de la compañía. Y después de todos esos análisis, tanto de la temporalidad y del impacto en función del tiempo, como de los riesgos de continuidad de negocio propiamente dichos, saldrían esos, lo que llamamos escenarios de continuidad de negocio, posibles situaciones que pueden dar lugar a una interrupción significativa y que por lo tanto son susceptibles de un plan de continuidad de negocio. Esto también es verdad, una vez que una organización decide acometer este tipo de trabajo, y vuelvo a referirme a Juan porque aprovechándome que está aquí y que nos va a dar un ejemplo muy ilustrativo, van a salir muchos escenarios en una organización, pero ¿podemos acometerlos todos aquí y ahora? ¿Tenemos todos los recursos que necesitamos para dar una respuesta a ese escenario de continuidad de negocio? No. Nadie tiene todo aquí y ahora para dar respuesta a todos esos posibles riesgos de continuidad de negocio, ¿no? Y escenarios. Pues por lo tanto vamos a priorizar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con pequeños esfuerzos o pequeñas inversiones y que nos van a dar una mejor respuesta, ¿no? ante una parada. Eso lo analizamos en ese punto, ¿no? Escenarios y estrategias de continuidad de negocio. Ya definitivamente el plan de continuidad de negocio. El plan de continuidad de negocio, además, como tal, es un procedimiento de alto nivel del que cuelgan otros planes. Y como nos preguntabas, ¿no? Antes, realmente de un plan de continuidad de negocio debería de colgar un plan de contingencia. Todos los planes de contingencia que tengamos. Debería de colgar también el propio hasta plan de emergencia de cualquier organización, porque es lo primero que se activaría. Después, un plan de gestión de crisis, los planes de contingencia que tengamos ya en la organización, en los planes de recuperación de la actividad que llamamos, que ahora veremos, hasta esos planes de vuelta a la normalidad que os comentaba, ¿no? Digamos que el plan es la matriz, la madre de la que deben colgar los diversos planes y procedimientos que muchos ya están en las organizaciones, ya existen en vuestras organizaciones. Es cuestión de ordenarlos, recogerlos, ¿no? Unificarlos y ponerlos en contexto. Entonces, digamos que cuando hablamos de continuidad de negocio y las organizaciones se asustan por el trabajo que supone, que no negamos que es un trabajo ímprobo el que se requiere, sí que es cierto que hay muchísima parte ya hecha en todas las organizaciones. Y lo único que hay que hacer es organizarlo, ¿no? Y ponerlo bajo esa matriz del plan de continuidad de negocio. El plan de continuidad de negocio debe definir también, pues, ese comité de crisis o comité de continuidad de negocio, ¿no? Que es el comité decisor que cuando ocurre algo va a decidir si se invoca o no se invoca un plan u otro. Esos roles y responsabilidades de las diversas áreas implicadas, ¿no? El flujograma de la respuesta, como luego veremos, tiene que tener toda esa información, pero sobre todo de ese plan de continuidad de negocio tienen que colgar los diversos procedimientos que ya existen, ¿no? en la organización, o bueno, que ya existen o que se elaboran a raíz de un plan de continuidad de negocio.
A continuación vamos a ver unos parámetros temporales, porque como insisto mucho, ¿no?, en que la continuidad de negocio no es solo el medir el riesgo operacional de una parada de una interrupción significativa en la organización, sino también medir esos tiempos, ¿no?, críticos que nos van a marcar cómo de exigentes en tiempo tienen que ser nuestros planes de recuperación, ¿no? Este es el objetivo de medir estos tiempos. Los parámetros temporales que veis aquí son los típicos que vais a escuchar cuando se habla de continuidad de negocio. El MTPD es el máximo periodo tolerable de interrupción, es decir, es el tiempo que una vez ocurrido un incidente es el máximo al que no queremos llegar nunca sin habernos recuperado hasta un cierto nivel, porque en el análisis de impacto en el negocio que habremos hecho anteriormente, lo que habremos medido es, oye, como alcance este tiempo sin haber llegado a un nivel de respuesta X, muy difícilmente me voy a recuperar en los tiempos, en el objetivo de tiempo que tiene mi organización y mis planes van a poderse llevar a cabo, ¿no?, y recuperar el servicio. Eso lo podéis ver en la gráfica que hay en la diapositiva. Lo que estamos enfrentando es nivel de servicio y tiempo. Es decir, estamos a un nivel de servicio, pongamos en la gráfica, ponen a un 100%, digamos, actuamos con normalidad, todo va bien en la organización. De repente ocurre un incidente, que es la primera línea vertical naranja. Entonces, el nivel de servicio que hace cae, ¿no? Nuestra operativa cae. ¿Hasta dónde cae? Eso también lo veremos después. No es lo mismo si ya tengo unos planes de continuidad de negocio establecidos, la respuesta o esa caída, ¿no?, la pendiente de esa caída, que si no tengo unos planes de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque si tengo una respuesta previamente definida, aunque mi producción o mi nivel de servicio va a caer inevitablemente porque me ha ocurrido un incidente que lo ha provocado, no es la misma la pendiente si tengo una respuesta previamente definida desde el minuto cero que si no la tengo. Entonces, por eso digamos que es una curva que cae, pero es más suave que si no tengo un plan de continuidad de negocio previamente establecido. Ay, perdóname, sí. Efectivamente, pues, toda la razón. Cuando antes te decía, es una medida correctiva porque actúa cuando el riesgo se ha materializado, sí, pero efectivamente el tener todo previamente planificado nos ayuda a dar una mejor respuesta y por tanto sí que está preveniendo. Lo que pasa que en esencia ya ha ocurrido el incidente, estoy actuando después del incidente, pero sí que es verdad que también tiene cierto componente preventivo, como decía antes también, sí. Sí, María. No. De hecho, un poco, lo siento. El micrófono, sí. De hecho, un poco, bueno, en ciertos clientes, en ciertas compañías nos hemos dado cuenta de que esa fase inicial que comentaba anteriormente Inma del análisis de riesgos que tiene una compañía y luego ya veremos su impacto y demás, en ese análisis de riesgos es cuando se dan cuenta de, oye, es que tengo este riesgo, a lo mejor puedo acometer algo preventivamente y entonces obviamente ya no forma parte de ese plan de continuidad de negocio. Entonces, bueno, esa fase inicial de análisis de riesgos también les da una fase, bueno, pues un poco más de prevención y de recomendación anterior. Lo siento. Nada, para nada, todo lo contrario. Muchas gracias. Efectivamente, además, como apunta bien María, en el análisis de riesgos de continuidad de negocio, no todos los riesgos resultantes se van a tratar bajo un plan de continuidad de negocio. Va a haber riesgos que se van a tratar con otro tipo de medidas y pueden entrar medidas preventivas. Que es cierto que como son riesgos que en esencia tienen una probabilidad baja y un impacto alto, la probabilidad ya es baja, no la vas a poder reducir mucho más, pero bueno, no dejan de ser medidas preventivas, ¿no?, que te ayudan en el día a día y en la operativa diaria de la organización. Muchas gracias. Continúo con los parámetros que comentaba, ¿no? Como os decía, ¿no?, cae el nivel de servicio y cómo nos recuperamos, ¿no? Bueno, pues tenemos el MTPD como el máximo tiempo que no queremos alcanzar. Y en cambio tenemos el RTO, que es el Recovery Time Objective, que es bueno, como sus siglas indican, pues el tiempo de recuperación objetivo, que es ese tiempo inferior siempre a ese MTPD, porque es el que no queremos llegar, en el que nos vamos a marcar que nuestros planes de recuperación sean efectivos.
para que nuestro nivel de servicio alcance un mínimo. Cuando hablamos de la recuperación y no de la vuelta a la normalidad, que ya sería la recuperación total tras el incidente, nos referimos a recuperar un nivel mínimo de servicio, que ese sería ese otro parámetro que está indicado ahí, el MBCO, ¿no? Y ese nivel mínimo de servicio, ¿en qué tiempo lo alcanzo? En teoría, en el RTO que me he fijado previamente. Es un tiempo que se fija la organización, no es un tiempo que se obtenga bajo ningún criterio más que el de la propia organización o el del área que está estudiando el proceso en cuestión. Y lo que importa es, una vez que me he fijado ese tiempo, poner en marcha un plan que seamos capaces de acometer en ese tiempo y, por lo tanto, dotar a ese plan de los recursos necesarios para ser capaces de que cumpla con ese tiempo, ¿no? que lleguemos al nivel que nos hemos marcado en ese tiempo. Si no ocurre así, eso se puede comprobar, ¿no? Mediante las pruebas de un plan de continuidad de negocio, pues o bien ampliamos el tiempo porque no hemos sido realistas en nuestro tiempo objetivo de recuperación, o bien dotamos al plan de los recursos necesarios para que ese tiempo se pueda alcanzar. Siempre teniendo en cuenta que tenemos un marco temporal que no debemos superar, que es el MTPD, ¿no? Digamos que con estos parámetros garantizamos que una vez interrumpida la actividad de forma significativa, la organización va a lograr recuperarse en ese parámetro temporal y su viabilidad en el futuro va a ser real, ¿no? Y no una quimera. Digamos que es una forma de garantizar esa respuesta y esa recuperación. Y por eso, como luego veremos, entendemos que liga directamente este cálculo temporal con el lucro cesante y la pérdida de beneficios, como explicará luego María. Bien, como os decía, ¿qué ocurre en el primer instante, ¿no? que tenemos un incidente? ¿Qué fases cubre el plan de continuidad de negocio? No hablamos aquí, como os decía antes, del plan de emergencia, bueno, cosas que evidentemente se activan en toda organización una vez ocurre un incidente de gravedad. Hablamos ya de la gestión de crisis o podríamos decir contingencia. Tal vez la contingencia llega un poquito más allá de la gestión de crisis, pero bueno, esto también es verdad que depende un poco de la jerga que usemos en cada caso. La gestión de crisis se inicia nada más ocurrir el incidente y lo que tiene que mirar es, oye, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el impacto potencial de este incidente? Va muy vinculada a la comunicación, a los planes de comunicación tanto interna como externa. Es fundamental y en el mundo de hoy más que os voy a contar, comunicar convenientemente una vez ocurre un incidente para que la reputación de la organización se vea salvaguardada. Y bueno, un ejemplo que siempre usamos y que es muy... bueno, es público y notorio. Además hay un vídeo muy recomendable en YouTube, es el caso de Campofrío, ¿no? y de la fábrica de Burgos. Cómo respondieron, cómo lanzaron esa campaña de comunicación a todos los medios, cuidando muchísimo a los empleados y cómo se recuperaron. Y increíblemente ahí tenemos la nueva fábrica en pie, desde hace tiempo y operando con normalidad. Y bueno, también en ese caso hubo también otras estrategias, ¿no? Como es la colaboración con competidores, que también es una práctica y un tipo de estrategia de continuidad de negocio y que además que es muy recomendable, porque hoy por ti, mañana por mí, la verdad es que funciona y es una realidad que es necesario, ¿no? Implementar. Luego como decía, ¿no? Los planes de comunicación, tanto interna y externa, que van muy vinculados a esos primeros instantes de gestión de la crisis, aunque bueno, luego a lo largo del tiempo también pueden ser importantes a lo largo de la recuperación, ¿no? de la actividad. Ay, perdón, estoy dándole. Se ha ido, perdón. La siguiente fase, después de la gestión de crisis y la contingencia como tal, pasaríamos a los planes de recuperación, o lo que llamamos planes de recuperación, que son esos planes que detallan al máximo nivel posible lo que tenemos que hacer una vez nos ha ocurrido el incidente
y que tienen que cumplir con ese tiempo objetivo de recuperación del que hablábamos antes, con el RTO, y que nos tienen que llevar al nivel mínimo de servicio. O sea, en ese plan tiene que estar descritas las actividades para garantizar un nivel mínimo de servicio en un tiempo previamente fijado, que es el RTO, el tiempo objetivo de recuperación. Los planes de recuperación están pensados en esencia para que lo pueda coger cualquier miembro de la organización, digamos, incluso uno ajeno a la organización, y que tengan tal detalle de las acciones a realizar que lo pueda acometer cualquier persona que sea ajena a la actividad, ¿no?, habitual. Es verdad que normalmente esto no va a ocurrir y lo normal es que lo tengan que ejecutar personas que tengan un conocimiento previo sobre la actividad a realizar, sobre el propio plan, porque eso también es muy importante, que en la organización haya un conocimiento y una formación sobre los planes que existen, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen que estar implicadas o para las áreas implicadas, tanto ellos como sus backups, que es algo que siempre hay que definir, esa posible plan B, plan de contingencia o backup en todos los puestos, ¿no?, para poder dar respuesta en todo momento. Pero sí que es necesario que tengan el mayor detalle posible. Los planes de recuperación no están pensados tampoco para tener que describir acciones a lo largo de un tiempo muy amplio. El plan de recuperación tiene que tener mucho detalle porque nos estamos refiriendo tal vez a semanas posteriores al incidente, no más allá. Es cierto que esto es un tema que puede dar lugar a debate, porque dependiendo de la industria, hablamos de unos tiempos muy cortos en unas industrias y unos tiempos muy amplios en otras. Y vuelvo a abusar de Juan, porque el caso que nos contará Juan pues demuestra que los tiempos, los lead times de la industria aeronáutica no tienen nada que ver, por ejemplo, con los tiempos de recuperación de un banco, ¿no?, y de la necesidad que tiene un banco de que sus operaciones estén activas una vez ocurre un incidente en segundos o minutos. No tiene nada que ver con una industria aeronáutica que a lo mejor tarda una pieza en estar disponible 2 años. Entonces es muy difícil en ese sentido, ¿no?, hablar de que un plan de recuperación tiene que ser unas indicaciones para un tiempo muy limitado, y es así y debe ser así en esencia, pero es verdad que hay que intentar acoplarse a los tiempos de cada industria, que son muy diferentes en cada caso, ¿no? Aquí simplemente podéis ver un ejemplo, ¿no?, un detalle de cómo serían las primeras secuencias, pero muy a nivel ilustrativo, de un plan de recuperación, ¿no? Digamos que hay un sistema de control que se para en una planta y es indispensable para el funcionamiento de la planta. Entonces la planta se para inmediatamente. ¿Y cómo se inicia esa secuencia de avisos entre los diferentes responsables del proceso? Es muy importante, como veis en esta diapositiva, que los tiempos estén medidos, ¿no?, y que es lo que estoy insistiendo todo el rato, y así es. En ese plan tiene que estar detallado pues lo que tardamos en hacer cada acción, y luego, bueno, lo ideal es efectivamente que esto se pruebe y se compruebe si ese tiempo que se ha puesto es real o no. Por último, la vuelta a la normalidad, ¿no?, como comentábamos, después de la fase de recuperación y que hemos alcanzado un nivel mínimo de servicio aceptable que nos garantiza, oye, que seguimos ahí y que no, que digamos que, iba a decir que no estamos muertos todavía, ¿no?, sino todo lo contrario, que estamos viendo la luz al final del túnel, pero en el buen sentido, pues la vuelta a la normalidad, que es ese plan que ya tendría unas acciones menos detalladas, más a largo plazo, y que nos llevaría de nuevo a la situación previa a la contingencia y a ese nivel de servicio habitual de nuestra compañía. Por eso digo que la vuelta a la normalidad no tiene por qué ser para nada ni un periodo corto, sino que puede ser todo lo laxo que la organización necesite en ese sentido. Ahí ya estaríamos fuera de ese MTPD, ¿vale? El MTPD ha entrado en vigor antes, justo al terminar el plan de recuperación, tal vez tiene un margen posterior, pero luego ya podemos tener cierta laxitud en el tiempo. Y por eso el plan de vuelta a la normalidad no tendría unos plazos prefijados, ¿no?, de tiempo y de respuesta.
Aquí mostramos un ejemplo, ¿no? Pues, si hemos recurrido a un proveedor, a un suministrador alternativo durante la contingencia, la vuelta a la normalidad, en nuestro plan de recuperación estaríamos trabajando con ese suministrador alternativo todo el tiempo y cuando pasamos a la vuelta a la normalidad nos plantearíamos, continuamos con el suministrador alternativo como suministrador habitual, volvemos al suministrador habitual si es que el suministrador habitual ha recuperado su servicio, porque podría ser que nuestro cambio de suministrador haya sido motivado por una indisponibilidad del servicio del suministrador habitual. Esas son ¿no? el tipo de preguntas que nos hacemos en esa fase de vuelta a la normalidad. Ya decidimos con calma y sin... ¿Perdón? Sí. Bueno, sí, en el caso que estamos comentando, que es justamente, pues a lo mejor he cambiado de suministrador, bueno, pues hoy a lo mejor si durante la contingencia, ¿no? Y la recuperación, el suministrador alternativo me ha dado un servicio y unas garantías, pues en cierta medida estoy valorándolo y puedo decidir continuar con él y no volver al suministrador habitual. Podría ser. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Sí. Bueno, sí, a ver, efectivamente, sí, por supuesto. Eso que indicas, digamos que sería incluso posterior a esta vuelta a la normalidad, ¿no? Una vez que ya, o en paralelo a la vuelta a la normalidad se podría hacer una valoración de, oye, ¿cómo ha funcionado el plan? Hemos cumplido con lo que ponía en el plan. Oye, no hemos cumplido con lo que ponía en el plan, pero nos ha salido bien. A lo mejor el plan hay que cambiarlo, estábamos equivocados. Esa valoración, por supuesto, sí es necesaria hacerla después de toda crisis y cada vez que tenemos que invocar el plan de continuidad de negocio, hay que valorar si realmente cómo se ha gestionado, ¿no? Toda esa crisis y toda esa recuperación. Y forma parte de la esencia de la continuidad de negocio, porque en realidad la ISO 22301, que es el estándar que define lo que es la continuidad de negocio, define un sistema de gestión. Y entonces, como sistema de gestión, está sujeto a los ciclos de mejora de todo sistema de gestión, ¿no? Que estamos como el de calidad, como el de medio ambiente, como cualquier otro sistema de gestión que tenemos en las organizaciones. Y por supuesto, con más razón, cada vez que ocurre una crisis hay que hacer una valoración de, oye, cómo hemos respondido y si el plan realmente está funcionando o no está funcionando. Gracias. Y, bueno, aquí veis simplemente un flujograma, ¿no? De cómo se invocaría un plan una vez ocurrida una contingencia. En realidad hablamos de invocar el plan directamente y yo os decía antes, bueno, primero evidentemente pues entra dentro de ese plan, de esas fases del plan, la gestión de crisis y ahí en ese marco puede que no avance a continuar el negocio, quiere decir que a recuperar, que no haya que invocar el plan de recuperación, el plan de vuelta a la normalidad, sino que nos quedemos en la gestión de crisis y con la crisis se solvente, ¿no? Lo que ha ocurrido y no tengamos que ir a mayores. Y esa es una decisión que se toma en ese ámbito de lo que hablábamos antes del comité de crisis o comité de continuidad de negocio. Bueno, en cada organización tiene una nomenclatura diferente. Y lo importante siempre, efectivamente, además como bien apuntabas, es las lecciones aprendidas, ¿no? De todo el proceso, incorporarlo a nuestro plan y a las sucesivas revisiones del mismo. Y nada, como llevo anunciando ya un rato, entramos ya en lo que es continuidad de negocio y su importancia para mitigar los riesgos del lucro cesante. Como vemos en la gráfica, y antes hacía referencia, no es lo mismo cómo respondemos a un incidente si tenemos unos planes previamente definidos que si no los tenemos. Y de ahí la diferencia entre las curvas que veis en la gráfica, entre la curva roja y la curva azul, ¿no? Y desde ese punto de vista es en el que nos gusta ligarlo, ¿no? Con el periodo de indemnización y el lucro cesante, ¿no? Y la pérdida de beneficios. Y aquí, sin más, te cedo la palabra, María, para que nos cuentes, bueno, realmente, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Que vemos que hay dos momentos fundamentales en la continuidad de negocio y el riesgo. Perdón. Lo idóneo es la primera versión que has dado. Y eso lo estudias en el análisis de impacto en el negocio. Es decir, ver
cuáles son los impactos en función de la parada. Y en función de eso, hacer un plan que me permita recuperarme en esos tiempos que ya previamente he definido. Pero a veces es un proceso que no es 100% realista y entonces efectivamente luego hay que ver, oye, pero esto lo podemos alcanzar o no, tenemos los medios o no, y a veces ciertamente se le puede dar un poco, ¿no?, estrujar y dar la vuelta y decir, oye, pues si lo que veo es que no me recupero en menos de este tiempo, pues voy a intentar tener el menor impacto posible en este tiempo, ¿no? Que no puedo minorar. Nada. Perdón un segundo, sí. Es que nos están pidiendo la gente en streaming, que obviamente escucha la respuesta, pero no escucha la pregunta. Y aunque parece absurdo, porque lo es, pero es que si no, no se enteran. Bueno, yo supongo que la deducen de la respuesta, que era lo de si era primero la gallina o el huevo, si primero se pone el tiempo y después se diseña el plan, o primero diseñas el plan y luego se le asigna tiempo. La otra duda que me quedaba, que era como del principio, y a lo mejor es que yo la he saltado, perdonadme, hablamos de continuidad de negocio y estos planes se ciñen a partes de tu negocio, a la globalidad del negocio, diseñas diferentes planes para cada una de tus líneas de negocio. ¿Cómo orquestas esto? Porque los fallos y los riesgos evidentemente van a ser diferentes y las acciones distintas. Muchas gracias. Efectivamente, a ver, hay diferentes enfoques y digamos que no hablamos de que uno sea más válido que otro. Efectivamente, hacer un plan de continuidad de negocio global de toda una organización no es fácil y empezar por eso a veces es un objetivo que no se va a cumplir y no es realista. Entonces, muchas veces se hace, pues, tal vez líneas de negocio críticas y se puede hacer por áreas de negocio críticas. Se puede hacer por una planta, oye, cuello de botella o porque tengo un cliente que me exige que esa planta que está vinculada a su negocio tenga un plan de continuidad de negocio. Lo puedes enfocar en función de tu necesidad en ese momento. Lo ideal es poco a poco, ¿no?, ir acometiendo, pues si has empezado por una planta, pues a todas las plantas y al final incluso, bueno, pues llegar al corporativo y también tener un plan de continuidad de negocio a nivel corporativo, pero es verdad que es un trabajo de años. Bueno, depende de las organizaciones, pero si hablamos de grandes organizaciones puede llevar mucho tiempo, ¿no?, el acometerlo. Se puede quedar en un alcance menor. De hecho, la norma no te dice que tengas que hacer toda la organización. Lo que te dice es que justifiques por qué haces lo que haces y por qué dejas de hacer lo que dejas de hacer. ¿Vale? No te exige de cara a certificarte. Si quieres certificarte bajo la ISO 22301, no tienes que tener toda tu organización bajo el sistema de gestión de continuidad de negocio, pero sí que tienes que justificar el alcance que has elegido y por qué has dejado fuera otras cosas o si lo vas a hacer en el futuro. ¿Vale? Sí, Juan. Para añadir lo que ha dicho Inma, justo lo que tú has preguntado nos lo planteamos nosotros en ITP cuando decidimos acometer el plan de negocio, el plan de continuidad de negocio. Y lo que decidimos en ese momento fue hacerlo por centros productivos. Es decir, priorizamos los centros productivos y vimos que el principal estaba en Zamudio, en este caso, y empezamos por Zamudio. Entonces, a partir de ahí tenemos un plan de rollout a cada uno de los centros de ITP. Entonces, la decisión que tomó ITP en ese momento, que además nos acompañaron Fernando e Inma en el ejercicio, fue empezar por los centros productivos principales. Sí. Una pregunta. Entiendo que la caída en el primer impacto, o sea, no entiendo que con el plan de continuidad sea distinta. Es decir, si yo tengo un incendio en mi planta, la caída es la misma, tenga plan de continuidad o no. Otra cosa es que la línea sea luego más ascendente o incluso descendente si no tengo un plan de continuidad, pero no veo el porqué en el plan de continuidad. Lo que pretende reflejar es que tengo una respuesta desde el minuto cero.
en ese sentido, ¿no? Porque ya tengo unos mecanismos y unos procedimientos que van a actuar desde el minuto cero que tengo el incidente. ¿Vale? Es verdad que siempre tengo un plan de emergencia, a lo mejor tengo una cierta gestión de crisis ya en la organización, pero si tengo continuidad de negocio, estoy demostrando o he puesto en práctica todas esas fases previas desde el minuto cero. Por eso la respuesta, sí que es verdad que el nivel de servicio, dirás, bueno, pues puede caer más, esta gráfica no es exacta, pero sí que es cierto que enseguida empiezo a mitigar esa caída. Se supone, porque respondo. Bueno, lo podemos ver. Sí, el nivel de servicio, no, es simplemente eso, que tengo algo que respondo desde el minuto cero. Entonces el nivel de servicio no tiene por qué caer igual. Tengo un incendio, pero en el minuto cero ya estoy activando mis mecanismos de recuperación. Vale, sí. Es verdad que no es una gráfica exacta y que no sabemos exactamente cómo cae en un sentido o en otro, ¿no? Pero sí que lo que pretende reflejar es que respondo, tengo un mecanismo de respuesta. Dos preguntitas muy cortas, Inmaculada, para dejar pasar ahora a María. En tu opinión, ¿toda empresa, sea grande o sea pyme, debe de tener un plan de continuidad de negocio? Respuesta corta. En esencia, sí, pero ajustado a su realidad, a su tamaño y a sus necesidades, sí. Y la segunda pregunta es, ¿se puede sustituir un plan de continuidad de negocio por la compra de un seguro? Buena pregunta y además así damos paso a María. No, porque el seguro nos va a mitigar la pérdida económica tras un incidente, pero no me va a garantizar que al día siguiente o en X tiempo después del incidente mi producto está en el lineal del supermercado. Eso me lo garantiza tener un plan de continuidad de negocios. Y paso a María. No, sí, un poco además, bueno, algunos me conocéis aquí de la parte de más de cliente, cuando vais a inspeccionar, a estar en contacto con el cliente y precisamente lo que lo comentamos es eso, el seguro va a estar ahí, el seguro va a pagar la nave que se ha incendiado, va a pagar la línea de producción que se haya fastidiado, pero no vamos a pagar la reputación del cliente al cual no le has dado suministro, ¿no? Entonces un poco es el concepto, el seguro estará y estará ahí, pero ojo con lo que viene después, es decir, recuperaremos la nave, la reconstruiremos, recuperaremos las líneas de fabricación, pero lo que viene después, que es un poco lo que gestiona ese plan de continuidad de negocio, el seguro no puede contemplarlo, ¿no? Entonces es un poco esa parte de unión con la parte más aseguradora. Ahí ya también te contesto yo, Luis. Sobre todo porque hay mucha pregunta en ese sentido y muchas veces se genera el debate, ¿no? Igual que existe el debate de plan de continuidad de negocio es lo mismo que un plan de emergencia, un plan de gestión de crisis. Siempre hay esa duda, yo creo que la has clarificado muy bien, Inmaculada. También hay esa otra duda. Bueno, yo soy una pequeña pyme, tengo un pequeño negocio, pues sustituyo una posible plan de continuidad o incluso plan de respuesta si soy muy pequeño y tengo una máquina con un tipo de cliente y un proveedor, pues lo sustituyo todo por un seguro, ¿no? Yo creo que es bueno que afiancemos esa idea para que sepamos que son cosas que se entrelazan, pero que en cierta forma son autopistas paralelas, no son lo mismo, ¿no? Bueno, por apostillar un poco más, también es cierto que, bueno, que además, bueno, como veremos, pasamos la diapositiva. Como veremos a continuación, este punto de gestión de la interrupción de negocio, el lucro cesante, de gestión de la continuidad del negocio, es uno de los puntos fundamentales de análisis de riesgos que las compañías aseguradoras tenemos, vinculado a la parte, bueno, pues más de daños materiales, ¿no? Entonces, esa parte de interrupción de negocio, me voy un poco más atrás ahora de todo lo que ha comentado Inma, no me voy a centrar únicamente en el propio plan de continuidad de negocio, que es nuestro punto final, ¿no? nuestro máximo objetivo con nuestros clientes, sino que analizamos paso a paso, precisamente por esa parte de grandes empresas o pymes, bueno, pues esos puntos de contingencia que podemos encontrarnos, ¿no? Tanto propiamente en el propio grupo, como comentaba además Juan, con la parte de interdependencia, es decir, dependencia entre propios centros productivos, dependencia entre propias plantas o dependencia con proveedores o con clientes, así como dependencia de propias instalaciones, ya sean eléctricas o auxiliares, ¿no?
Entonces, esos puntos o cuellos de botella propios de la producción, estos puntos que nosotros evaluamos al asegurar a un cliente o cuando hacemos nuestras revisiones de portfolio en nuestra propia cartera, ya sea de Generali y de cualquier tipo de aseguradoras, pues es un poco los puntos claves que después se contemplarán en ese plan de continuidad de negocio. Por un poco hacer hincapié en qué analizamos en ese plan de continuidad de negocio. Para nosotros no es un check, no es un ¿han hecho plan de continuidad de negocio? Sí. ¿No lo han hecho? No. Nosotros nos metemos un poco más a fondo. ¿Tenéis un plan de continuidad de negocio? Sí. ¿Lo tenéis implantado? Porque hay gente que tiene el documento y dice, pues ya tengo un plan de continuidad de negocio. No. ¿Lo tenemos implantado? Sí. ¿Qué escenarios contemplamos? A ver si son los mismos o no que nosotros hemos identificado como propios riesgos de la propia actividad. ¿Qué escenarios contemplamos? Ok, ¿qué plan de respuesta tenemos asociado? Y sobre todo, ¿qué implantación tenemos? ¿Hacéis pruebas? ¿Lo mantenéis a lo largo de la anualidad? A lo largo de cualquier tipo de cambio. Estamos en un mundo global, en un mundo que estamos cambiando completamente año tras año. Pues ¿qué tipo de modificaciones realizáis? ¿Qué tipo de cambios estáis sufriendo en este propio plan de continuidad de negocio? Para nosotros no es un documento estático que se queda ahí en el cajón del CFO o del gerente de riesgos, sino que es un plan, propiamente dicho, es una actitud del cliente y es la parte más dinámica y que tiene que estar en continuo revisión y gestión, ¿no? Entonces, como ya también sabéis, al final, después de nuestras inspecciones y análisis de riesgos que comentaba antes, nosotros intentamos identificar ante esta parte de interrupción de negocio, pues unas recomendaciones relacionadas con tal. Entonces, en función de esa implantación o no del plan de continuidad de negocio o plan de contingencias, si es un poco más específico y se queda un poco más acotado en el tiempo y en el alcance de la incidencia, pues intentamos enfocar al cliente para derivarle en esta parte de gestión de la continuidad de negocio pura y dura en lo que es en nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta a la evaluación del riesgo general? ¿Cómo nos afecta la evaluación del riesgo general? Nos afecta bastante. Al final, un cliente que tiene una cobertura de daños materiales y una parte de interrupción de negocio, estamos en torno a una valoración de un 10 y un 20% de la valoración final de un riesgo de un cliente. ¿Esto qué nos implica? Nos implica 20 puntos, que le llamamos siempre de 20 puntos de nuestra calificación de riesgo. Es una barbaridad. No nos hacemos una idea, pero luego contemplamos, como ya sabéis, la parte de construcción, protección contra incendios, prevención, y nos dejamos muy de lado la parte de interrupción de negocio que las aseguradoras cada vez más estamos valorando. Yo me quedo aquí porque quiero que me preguntéis. Ahí voy. ¿Puedes elaborar más sobre estos 20 puntos que reduce la cotización? La cotización ya veremos. Esta es la pregunta clave, Los puntos como están ahí expuestos, ¿no? Es la parte más de interdependencia, clientes y proveedores, esa dependencia que tenemos de propios clientes o de propios proveedores, ¿vale? Ya sea aguas arriba o aguas abajo de la cadena de suministro, o dependencia de instalaciones, ya sean eléctricas, que ya sabemos en este mundo que tenemos en España cómo estamos, así como de otras instalaciones auxiliares, ¿vale? Además, también analizamos cuellos de botella del proceso, el proceso productivo de la planta en general, ¿no? Para hacer más hincapié, el último punto, pero no más importante, es la parte de gestión del riesgo, y como podéis comprobar es gestión del riesgo y plan de continuidad de negocio, ¿no? Va un poco ligado, es un poco esa implantación de ese plan de continuidad de negocio, de ese plan de recuperación de desastres, de esa gestión de la crisis, de esas pruebas, de esa implantación como tal. ¿Cómo se ha evaluado? Pues mira, recientemente, en este 2021, la evaluación de la interrupción de negocio es la misma puntuación, es decir, siguen siendo entre 10 y 20 puntos. Luego os puedo contar un poco por qué son 10 o por qué son 20 o por qué son 15. Pero
es importante ver, sí, ahora te cuento, es importante ver que el plan de continuidad de negocio del año pasado a este, en mi compañía, en otras compañías no sé hasta qué punto llega la valoración, en mi compañía se ha duplicado la importancia que tiene el plan de continuidad de negocio con respecto al año anterior. Es decir, antes tenía un coeficiente de 4, no pasa nada por decirlo, y ahora mismo tiene un coeficiente de 8. Se ha duplicado la aportación a la calificación del riesgo final por 2, ¿vale? Es decir, en detrimento del resto de calificaciones que son más, bueno, más contingencias puntuales, ¿no? De esa interdependencia, de esa dependencia de clientes, bueno, un poco más puntualizado. Pero puntuamos o valoramos de manera muy positiva precisamente por los antecedentes que tenemos, tanto a nivel cliente como a nivel aseguradora, en la parte de continuidad de negocio. Valoramos muy positivamente la parte de plan de continuidad de negocio en las propias empresas. ¿Cómo afecta a la calificación total de un riesgo? Afecta de manera que en función de la pérdida máxima que nosotros consideramos que existe en un riesgo. Es decir, la proporción entre, voy a hacerlo con un ejemplo que es más fácil, una cadena, no sé, da igual, una cadena de supermercados, ¿vale? Obviamente los supermercados pequeños tienen menor interrupción de negocio asegurada que el almacén logístico donde tenemos todas las existencias. Pero a lo mejor ese almacén logístico es alquilado y por tanto daños materiales tenemos muy poca suma asegurada. Según la proporción que tengamos de la pérdida máxima posible de interrupción de negocio con respecto a la pérdida máxima posible de daños materiales, según esa proporción se puntúa más o se puntúa menos la parte de interrupción de negocio. Es un poco, por eso es dinámico, por eso va de 10 a 20 puntos. No es lo mismo una continuidad de negocio también en una industria aeronáutica que tenemos aquí a Juan o una industria alimentaria que en un sector mucho más bueno, estable o menos influenciable por esta continuidad de negocio. Valoramos también mucho eso, a qué clientes de verdad les aporta y les va a solucionar, y a qué clientes, pues bueno, con un plan de contingencias en el cual respondan y en tiempo y forma sea suficiente, ¿no? Entonces es muy importante eso, que es dinámico, es decir, la puntuación o la calificación de riesgo no es la misma para todos los clientes ni para todas las actividades. ¿Más preguntas? Sí, María, cuando hacéis, no es habitual que en las visitas de ingeniería normalmente alguien te pregunte por el plan de continuidad de negocio. Es más, creo que es algo bastante moderno, ¿no? Porque, por lo menos en mi experiencia, ¿os vale la respuesta sí o no? ¿O entráis más en profundidad? Porque, claro, a veces el plan de continuidad de negocio puede contener ideas estratégicas que muchas veces son confidenciales que no gusta mostrar, o simplemente que no sabes cómo abordar. Me refiero, a veces puede darse el caso de tener un almacén logístico de unas dimensiones enormes que en caso de un siniestro improbable, pero no imposible, pues no sabrías qué hacer realmente. Porque entonces la idea es, sí que lo tengo, pero no me atrevo a mostrártelo. ¿Podrías detallarme un poquito más hasta... Bueno, lo primero de todo, siempre cuando voy a los clientes, siempre me gusta decirles que la relación entre una aseguradora y un cliente es pura confianza, ¿no? Entonces yo voy y obviamente cuando voy a una visita que tardo 4 horas, 6 horas, en 6 horas no me puedo llevar el análisis de riesgo completo de esa planta, me puedo tirar allí una semana y ni siquiera la voy a conocer. Entonces, bueno, nos basamos en una relación de confianza. Cuando pregunto acerca de esta parte de interrupción de negocio y más precisamente en la parte de plan de continuidad de negocio, el sí o no no me vale. Ahora, si me dicen sí, ya voy con un poco más de predisposición y ya entro a valorar ciertas preguntas, que es lo que comentaba. Oye, mira, pues, ¿qué escenarios contempláis? No hace falta que me pases el plan de continuidad de negocio. De hecho, creo que no tengo el plan de continuidad de negocio de ninguno de mis clientes, pero solamente el mantener una reunión, el que me cuenten qué escenarios tienen, cómo lo han implantado, qué respuesta tiene, qué les falta por implementar, qué análisis de riesgo han realizado, con qué frecuencia revisan ese plan o han hecho pruebas de ese plan. Con eso me es suficiente, porque sé que el cliente me está demostrando que de verdad tiene un plan de continuidad de negocio, que lo está gestionando correctamente. Entonces, es un poco, ya os digo, siempre mi frase es esa: yo me baso en una relación de confianza. Ahora, si ya me quieres engañar, ya, pues bueno, ya veremos. Pero la relación de confianza está ahí. Entonces, tú me dices, sí, vale, yo no quiero el plan. Y también es eso, mi función no es de auditoría.
La auditoría, que le quede quien le quede, pero yo no, yo simplemente voy a mejorar el riesgo y vamos, que estamos en un mismo barco. Entonces es un poco, tú quieres mejorar tu riesgo y yo quiero mejorar tu riesgo, precisamente para la anterior gráfica, reducir los tiempos de recuperación de vuelta a la normalidad, reducir el lucro cesante y entonces obviamente que la actividad continúe de la mejor manera posible en el menor tiempo posible, ¿vale? Y vuestras recomendaciones de ingeniería, por lo que me dices, no solo se ciñen a protección contra incendios, sino que también entráis en el plan de continuidad de negocio. ¿Os atrevéis con ello también a...? Así es, bueno, eso que comentaba un poco antes, al final vamos poco a poco, pero el sector al final está enfocado a que únicamente no existe la protección contra incendios en el mundo asegurador, sino que existe precisamente la parte de prevención, la parte un poco del proceso propio de la actividad y una parte muy importante que ya os he comentado hasta la calificación que tenemos es la parte de interrupción de negocio y ahí también entramos y de hecho bueno, acompañamos al cliente en ese camino de bueno, identificación de riesgos. Nosotros identificamos propiamente riesgos de continuidad de negocio. Somos los que levantamos la mano, oye, mira, es que tienes una única línea de suministro, ¿qué hace eléctrico? ¿Qué hacemos si, oye, mira, es que tienes un solo compresor y si la línea de neumática de aire no funcionamos en 20 días, ¿qué hacemos? O sea, somos precisamente los que levantamos la mano. Y dentro de esas recomendaciones, cuando ya vemos que tiene un impacto muy evidente en la parte de interrupción de negocios, es cuando levantamos la mano y decimos, oye, ¿qué te parece si un plan de continuidad de negocio? Y bueno, es una recomendación muy habitual en mis informes. Tengo que decirlo. Oye, la verdad es que es un placer que Nájera podamos tener este tipo de paneles y contar con profesionales y con experiencias como las que nos estáis contando. Pero yo no sé si me tocó hoy el papel no solo de presentar, sino también de ser mosca cojonera y hacer preguntas muy básicas. Y voy a seguir con esa. Me ha quedado claro la importancia que Generali le está y le va a dar duplicando de un 4 a un 8% su peso. Digo el peso de lo que es el plan de continuidad. Me ha quedado claro que el año que viene bajaréis las primas entre 10 a 20 puntos. Pero entonces te quiero hacer una pregunta, María, de cuál es la percepción y la opinión que tú tienes. Entonces, ¿un plan de continuidad de negocio es garantía de menor siniestralidad? Otra frase típica habitual mía es los siniestros están y tienen que estar, que si no las compañías aseguradoras nos vamos al garete. Entonces, los siniestros están, tienen que estar y van a seguir ocurriendo, y Dios mediante. Pero, obviamente, no reduciremos la siniestralidad, el siniestro estará, pero sí reduciremos el impacto que va a tener tanto en la aseguradora, yo miro por mí, como en el propio cliente. Entonces, la siniestralidad estará, pero hay que reducir siempre los impactos en tiempo y en forma, ¿no? Sí, claro. Apuntando un poco a María, para mí reduces el siniestro con una gestión de riesgos eficaz. Entonces, porque el plan de continuidad lo que hace es trabajar después de que se ha producido el siniestro. Una vez que se ha producido el siniestro ya no puedes hacer nada. Entonces, el trabajo previo, que es la gestión de riesgos, es cuando tienes que acometer las actividades necesarias para que el siniestro no se materialice. Estoy de acuerdo contigo y mi idea era simplemente hacer preguntas por desmitificar ese tipo de cosas, pero sí es verdad que es muy comúnmente hablado que el hecho de tener o no un plan de continuidad de negocio es garantía de una menor siniestralidad en la concepción que se tiene del siniestro dentro del siniestro. Muchas veces se piensa, oye, pues tengo todo ordenado, tengo mi plan de contingencia, tengo un plan de gestión de crisis, me va a evitar el siniestro dentro del siniestro, ¿no? Y eso supone garantía. Pero yo creo que también lo habéis explicado los dos muy bien. Al final no es garantía de menor siniestralidad, sí es un valor a tener en cuenta en cuanto al impacto, minorar el impacto. ¿Esa pregunta? Ah, vale. Sí, no hay más preguntas. Yo abierta estoy. A lo mejor en el chat. No lo sé. A ver, ¿hay alguna? No, ¿verdad? No. ¿No hay preguntas? Pues nada. Muchas gracias, María. Tenía alguna pregunta para ti, pero ya están respondidas, han salido y perfectamente respondidas. Así que nada, continuamos y
y pasamos a lo que son los casos prácticos, como anunciábamos al principio. Y nada, no voy a hablar yo mucho más, sino que te doy paso, Juan, para que nos cuentes el primer caso práctico, que hablamos de la indisponibilidad de una línea de fabricación en una planta de componentes de la industria aeronáutica. Eso es. Y que nos vas a... Gracias, Inma. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Alicia, que la veo por ahí, por habernos invitado a ITP, darnos la oportunidad de compartir con vosotros vuestras experiencias, y a Fernando y a Inma, ¿no? Porque ellos nos han apoyado mucho en ITP en todos estos temas de continuidad de negocio y de riesgos, y bueno, quiero agradecerlos. Vale, dejadme que os cuente brevemente lo que es ITP, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, pero otros no, y luego ya si acaso pasamos al caso práctico. Bien, ITP es una compañía del grupo Rolls-Royce, es una compañía que tenemos 4.300 empleados y nos dedicamos a diseñar, fabricar y hacer mantenimiento de motores y componentes en el sector aeronáutico, también de turbinas industriales. Somos la compañía 9ª a nivel mundial, se puede decir, y estamos en unas ventas alrededor de 725 millones post pandemia, y antes de la pandemia alrededor de 1.000 millones, un poquito menos de 1.000 millones. Nuestros principales clientes en ITP están en Europa, tenemos a Airbus, tenemos a Safran, tenemos a Rolls, y además tenemos en Estados Unidos y en Canadá a Pratt & Whitney, a General Electric y a Honeywell. Para que os hagáis una idea de lo que es ITP, que es una empresa pequeña comparado con los grandes constructores de motores, la mitad de los aviones que están volando ahora mismo por encima de nuestras cabezas, aviones grandes, hablo del Airbus 380, Airbus 350 o del Boeing 787, que son aviones grandes, la mitad llevan un componente de ITP. Pues, que se ha diseñado en España, se ha fabricado en España o en algunos de los centros productivos. Tenemos centros productivos en España, en Reino Unido, en México, en Malta y en la India. Tenemos esos 5 centros productivos. Y como os podéis imaginar, en este sector aeronáutico estamos muy focalizados en los riesgos y muy focalizados en la continuidad de negocio. No podemos permitirnos el lujo de tener un fallo cuando estamos fabricando, diseñando y fabricando cosas que vuelan, bueno, pues que pueden acarrear vidas humanas si hubiera un accidente. ¿Vale? Vale, pues vamos por aquí. Vale. Antes de empezar con el caso práctico, dejadme comentar un poco y ampliar el tema de la documentación que hemos estado hablando antes. Nosotros en ITP tenemos 4 documentos. Tenemos un plan de emergencias, tenemos un plan de gestión de crisis, tenemos un plan de riesgos, de gestión de riesgos y un plan de continuidad. Entonces, de esos 4 documentos intentamos abarcar toda la gestión de los riesgos, de la continuidad de negocio. Incluimos plan de emergencia, plan de contingencia en los momentos iniciales, y además tenemos en SharePoint un repositorio de documentación en el que vamos volcando toda la información de todas las crisis, de todas las situaciones que vamos teniendo en la compañía. ¿Vale? Vale, entonces, ¿por qué empezamos? ¿No? Que habíamos hablado antes, Inma, me estabas diciendo, o sea, nosotros en ITP hace unos años no teníamos un plan de continuidad, ¿no? Ahora sí lo tenemos. Y sí que hacíamos cosas relacionadas con la continuidad del negocio, muchas cosas, pero veíamos que teníamos que reforzar esas actividades, sobre todo en 2 partes. Una, la primera, en que lo que hacíamos lo hacíamos de manera aislada. Es decir, había muchos... Sí, muy buenas. ¿Qué tal? Que estoy metido aquí en un sarajo, en un congreso. No te puedo coger el teléfono, pero bueno, voy a escaparme ahora, salí un momento. Dime, José. Ocupaba de tener backup de todos los sistemas. Teníamos que identificar las máquinas críticas, pero no teníamos una coordinación entre los departamentos. Además, nos faltaba una metodología. Nos faltaba una metodología que nos sirviera a nosotros para prosperar, pero también para cuando viene Generali, que me ha apuntado que nos vais a rebajar de 10 a 20 puntos, ¿no? El año que viene. La calidad de riesgo. La calidad de riesgo. Cuando venga Generali o una tercera parte, un cliente o cualquier auditor, joder, pues enseñárselo, ¿no? Decir, oye, aparte, esto no es una cosa que hayamos hecho entre 3 o 4 ITP, sino que tenemos una metodología comúnmente aprobada, ¿no? Y conocida, que es la ISO 22301, ¿no? Entonces, por eso pedimos a Fernando y a Inma, a Willis, a que nos ayudaran en este proyecto. Inmediatamente después creamos un grupo de trabajo en la compañía en el que identificamos 4 áreas críticas. Identificamos el área de sistemas, el área de cadena de suministro, de maquinaria y de instalaciones.
nombramos un responsable por área y conmigo montamos un grupo de trabajo de continuidad de negocio en ITP. Iniciamos el proyecto y queríamos darle visibilidad al proyecto de manera que intentamos recabar la atención. Recabar la información, la atención, perdonar, de la alta dirección, incorporando a un comité de seguimiento y creamos un comité de continuidad de negocio, incorporando a 3 directores ejecutivos de ITP, que eran el de operaciones, el director financiero y el de gobierno interno y medios. Entonces, con eso conseguíamos involucrar a la alta dirección y conseguíamos, además de la mano de Fernando y Dilma, de Willis, trabajar y desarrollar todas las actividades que teníamos previsto hacer. Vale. Ahora voy a pasar al caso práctico, perdonad. Bueno, esto es un caso práctico. Fue un incendio que nos pasó en ITP, en una planta, y que pasó un domingo por la tarde. Esto no te pasa los martes a las 10 de la mañana, esto pasa los domingos por la tarde, en vacaciones, agosto, en Semana Santa, era tarde-noche además, y bueno, pues los sistemas de seguridad funcionaron perfectamente. Previamente habíamos identificado, la pregunta que decía Luis, previamente en la gestión de riesgos, yo soy responsable de gestión de riesgos, ¿no? Entonces habíamos identificado un riesgo de incendio en esa parte de esa nave y los sistemas de alerta habían sido reforzados recientemente, con lo cual funcionaron perfectamente. Eso nos llevó a que el impacto fuera menor, el impacto fue menor, podía haber sido mucho mayor, era un domingo por la tarde, os digo. Y vale, entonces, bueno, sucedió el incendio, funcionó, plan de emergencia inmediatamente, eso no hay que decir nada, el plan de emergencia, el área de Health and Safety, por supuesto, los primeros que estaban ahí, se avisó a la compañía de seguros, se hizo todo lo que podíamos hacer ese domingo por la tarde. Y ese mismo domingo por la tarde ya montamos el comité de crisis. El comité de crisis es un órgano que está recogido en el documento del procedimiento de gestión de crisis que os he comentado antes, cuya labor es coordinar todas las actividades que íbamos a hacer alrededor del evento, alrededor del incendio. Entonces, lo que dice nuestro procedimiento, para nosotros es muy importante tener que quitar las cosas, ¿no? Entonces, hicimos lo que dice nuestro procedimiento que teníamos que hacer. Lo primero era convocar el comité de crisis, como he dicho, y ese comité de crisis está compuesto por riesgos, gobierno interno medios, legal y comunicación, como primera medida. En la primera reunión, y así lo dice la agenda que está marcada en el procedimiento de gestión de crisis, tenemos que decidir a qué otras áreas involucrarnos. Los siniestros pueden ser muy variopintos y bueno, pues podemos involucrar o bien a negocio, a operaciones, a safety, bueno, dependiendo un poco del siniestro. En este caso, por supuesto, involucramos a operaciones, a negocio y a health and safety. Creo que alguna más, pero los principales éramos esos. Empezamos a trabajar. Estos comités son comités muy intensivos, por lo menos en el caso en el que, como lo hemos enfocado nosotros, son muy intensivos. Son comités de media hora, no son más. Vamos muy al grano, evitamos opiniones subjetivas, no queremos conversaciones de barra de bar, por decirlo, de cuñados, ¿no? de Nochebuena. Tenemos que ir muy al grano, no tenemos mucho tiempo y tenemos que ponernos a trabajar. Entonces, tuvimos el primer comité el domingo por la tarde y los días sucesivos tuvimos alrededor de 2-3 al día, más o menos, durante el día. Es decir, casi, no os voy a decir que dejamos de trabajar en hacer nuestra actividad diaria, pero casi. Porque entre el comité tenemos que trabajar también, tenemos que avanzar, tenemos que seguir pensando cosas. O sea que es una situación realmente complicada para una compañía. Bueno, bien, pues nos ponemos a trabajar y tomamos una serie de medidas, ¿no? Voy a dejar por aquí. Esta serie de medidas que tomamos, en primer lugar, es un análisis inicial de los daños. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué máquinas, un incendio, qué máquinas han quemado? Esa parte de la nave había componentes en las baldas. ¿Qué componentes ya semiterminados también han sido dañados? Vamos a hacer un análisis también del stock que tenemos. Ya estamos pensando qué stock tenemos, qué WIP tenemos, cómo va a afectar esto al cliente, a qué clientes afecta. ¿Afecta a un cliente crítico? ¿No afecta a un cliente crítico? Durante el proceso del proyecto de continuidad de negocio habíamos identificado los clientes críticos de ITP. Los teníamos muy claros. En este caso ha afectado a un cliente crítico. Si no llega a afectar, no digo que no pongamos mucho empeño en solucionarlo, pero bueno, lo tomamos con un poquito más de calma. Vale, entonces, ha afectado a un cliente crítico. También vimos qué cobertura contractual tenemos.
Es decir, desempolvamos el contrato que tenemos con el cliente, lo desempolvamos, lo sacamos del cajón y empezamos a ver todas esas cláusulas que cuando se están negociando son un rollo, piensas que no van a pasar, bueno, pues pasan. Cláusulas de fuerza mayor, por ejemplo, penalizaciones, alguna cláusula que tienen por aquí más apuntada, periodos de gracia, es decir, pero podemos permitirnos el lujo de no entregar durante 15 días sin penalización. Bueno, pues todo eso lo empezamos a mirar, empezamos a revisarlo. En una primera estimación vimos que íbamos a parar las entregas a este cliente crítico alrededor de un mes, entre 3 semanas y un mes. O sea, en una situación grave para ITP, en una situación complicada. Otra de las decisiones que tomamos en el comité de crisis es qué hacemos con la comunicación. Y tomamos varias medidas. Una de ellas fue listar los grupos de interés, internos y externos. ¿A quién tenemos que comunicar? Bien, externos está claro, al cliente, por supuesto. También a la compañía de seguros, tenemos que informar a la compañía de seguros. Esto era un incendio en Zamudio, además. Tenemos que avisar a las autoridades, al Ayuntamiento de Zamudio, que había un incendio, tenemos que comunicar, tenemos que dar confort, transparencia a las terceras partes. Y luego también a nuestros clientes internos, es decir, al Consejo, por supuesto, al Comité Ejecutivo, pero también a los sindicatos, también a los empleados. La gente iba a llegar el lunes a la fábrica, iba a ver una parte de la fábrica quemada, es decir, tenemos que dar confort y preparamos unas comunicaciones tipo, que es otra de las cosas que hicimos, ¿no? Preparamos unas comunicaciones tipo que teníamos ya esbozados en el plan de comunicación. En nuestro plan de comunicación ya tenemos unas comunicaciones tipo en función de cuál ha sido el siniestro. Si ha habido una pérdida humana, si no ha habido pérdida humana y ha habido un tema a lo mejor más con las máquinas, es decir, ya tenemos unas comunicaciones tipo que las recuperamos, las aderezamos un poco, las customizamos para este caso en concreto y las preparamos. Y además decidimos qué canales de comunicación íbamos a tener puertas afuera y puertas adentro. Puertas afuera lo teníamos claro. El jefe del programa tenía que ser el responsable de hablar con el cliente. ¿Quién mejor que el jefe del programa con el que el cliente habla 2 o 3 veces a la semana para darle tranquilidad, darle confort, darle transparencia? Entonces, eso lo teníamos claro. Y luego, internamente, decimos que el área de comunicación iba a ser la responsable de trasladar la comunicación a los empleados, a los jefes de programa, a los head, a los managers, un poquito de aguas abajo. ¿Vale? Vale. Y así fue, ¿no? Así hicimos. Vale, el siguiente paso, perdonad que voy a beber. Si tenéis alguna pregunta, oye. Vale. El siguiente paso es un análisis más en detalle de la maquinaria que teníamos o que nos había afectado. Y fueron varias máquinas, pero principalmente una máquina de un fabricante alemán. Sabíamos que los tiempos de respuesta del fabricante alemán, porque lo habíamos visto en el plan de continuidad, no eran rápidos, eran un mes, mes y medio. Total, que teníamos que tomar una decisión interna. Y habíamos visto también en el plan de continuidad que tenemos en un centro productivo de ITP que está a 400 kilómetros de Zamudio, una máquina sustitutiva. Es decir, tenemos una máquina que puede hacer la misma labor que la que se ha quemado, la alemana. La máquina alemana la mandamos a Alemania. La mandamos a Alemania a la semana. Transporte, primera inspección, segunda inspección. La máquina alemana tardó 2 meses en volver a ITP. Eso no lo sabíamos, pero ya habíamos nosotros avanzado ya con la máquina interna, con la máquina que teníamos en ITP. Pero tenemos que contar con varias cosas. Una de las principales es, está a 400 kilómetros de Zamudio esta máquina, ¿qué hacemos? ¿No? Necesitamos gente de ITP, los que trabajan con la máquina, que vayan a ver a esa otra máquina, son programas diferentes, que vayan a ver esa máquina, que vayan a ver cómo funciona esa máquina, son iguales, pero igual está calibrada de distinta manera, el mantenimiento es diferente. Entonces tienes que contar con el factor humano, ¿no? Con la flexibilidad de los empleados, que es que vas a coger a 3 o 4 empleados de ITP y les vas a mandar a 400 kilómetros durante un par de semanas. Entonces, bueno, pues ahí tengo que decir que la flexibilidad fue absoluta y el lunes por la mañana estos señores estaban de viaje hacia Madrid, al otro centro productivo. También tienes que contar con que esa máquina estaba trabajando para otro programa, para otra actividad en ITP. Entonces, aquí muchas veces parece que lo difícil y lo que no puedes gestionar o es más complicado de gestionar es lo que tienes que hacer hacia afuera, con el cliente, a ver qué va a hacer el cliente, así no se van a enfadar, con la compañía de seguros, pero también puede haber problemas internos. Este problema interno era que el jefe del programa
y además con buen criterio, decía, oye, es que yo no puedo parar la producción a mi cliente, a este otro tercer cliente que tenemos. Yo te voy a dar alguna explicación, yo no puedo. Entonces ahí hace falta tener una visión global de la compañía y que alguien un poquito por encima de los dos jefes de programa tome la decisión, el comité de crisis. ¿Vale? Entonces, sin dejar de producir para este programa de la máquina sustitutiva, empezamos a pensar ya en que ya íbamos a poder utilizar esa máquina. Pero nos encontramos otro problema, que es que esas máquinas, en el mundo aeronáutico, para que tú puedas fabricar un componente, el cliente te tiene que validar la máquina. Te tiene que validar la máquina y la validación suele ser in situ. El cliente está en Estados Unidos. Era imposible que viniera. Bueno, imposible. Nos iba a retrasar muchísimo. Entonces, por medio de videoconferencias, por medio de reports que les mandamos, conseguimos convencerles y finalmente validamos la máquina. La validamos la máquina también en tiempo récord. Validamos la máquina, hicimos una validación interna nosotros también por parte del equipo que desplazamos. Solventamos el problema del jefe de programa, del otro jefe de programa, que al principio fue un poco reacio, al final entró perfectamente en razón y conseguimos que accediera y empezamos a trabajar con esa máquina. Y luego tuvimos un poco de suerte. La suerte hay que darle el menor espacio posible en estos eventos, pero hay que contar con ella. La suerte fue que la máquina sustitutiva tenía que someterse a unas tareas de mantenimiento al mes de suceder el incendio. Y tuvimos la suerte de que pues en ese mes pudimos trabajar y pudimos recuperar. Si llega el incendio a producirse un mes después o el mantenimiento de la máquina haberse estado planificada un mes antes, paramos un mes todo el proceso, todo el relanzamiento, toda la curva que he enseñado antes Inma, todo el lanzamiento de llegar a la normalidad. Y contamos con esa suerte. Bien, pues a pesar de por muchas cosas que hagas, ¿no? pues al final pues la suerte es un componente que tienes que tener en cuenta. Bueno, al final conseguimos, nos retrasamos entre el stock que teníamos más el WIP, conseguimos parar mandar un primer lote de producción al cliente con buena comunicación por parte del jefe de programa también, con empatía. Ellos nos permitieron retrasarnos un poco en entregas, un poco es una semana, no es más, y al mes ya habíamos recuperado la producción en curso, gracias a la máquina del otro centro productivo. Ya os digo que la alemana llegó 2 meses después. O sea, no podíamos esperar a la alemana. Y esto un poco como moraleja, ¿no? Y para terminar, pues yo creo que lo que nos ayudó el tener un plan de continuidad es a tener perfectamente asignadas las responsabilidades. Sabíamos dónde se iban a tomar las decisiones, que era el comité de crisis. Sabíamos qué teníamos que hacer, qué pauta seguir, qué protocolo seguir. Eso lo habíamos pensado en frío, lo habíamos pensado en una mesa con Inma y con Fernando, con la persona de operaciones, el de sistemas, los de riesgos, lo habíamos pensado en frío, es decir, habíamos tenido tiempo incluso de fallar y al día siguiente pensar y decir, no, pues esto es mejor que lo hagamos de esta manera. Entonces, no improvisamos nada, prácticamente nada. Y bueno, y salió bien. Entonces, yo creo que el hecho de haber tenido el plan de continuidad, pues sin duda pues, nos aportó muchísimo valor. Muchas gracias. Suerte que teníais una máquina a 400 kilómetros, ¿verdad? Si no hubiera sido esto, ¿tenéis mapeado vuestra cadena de suministro con máquinas semejantes donde poderos apalancar en caso semejante? La pregunta era muy similar. Es decir, ¿teníais identificado esa sustitución de esa máquina ya o fue algo que surgió en el momento de la crisis? Vale. Durante el proyecto de continuidad de negocio, sin que identificamos las máquinas críticas, identificamos la interdependencia entre centros y es verdad que el plan de continuidad, donde nos fuimos, fue a buscar escenarios en los que no teníamos alternativa. De hecho, tenemos una máquina en la que no tenemos alternativa en ITP. Una máquina que es una máquina Gleason, como que la ITP ha decidido comprar otra, pero no tenemos alternativa. En este caso sí teníamos hecho el ejercicio, teníamos identificado que teníamos una máquina alternativa y entonces
En este caso, además, no nos centramos en este caso concreto de esta máquina alemana porque ya teníamos una. Nos centramos en los que no tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar la continuidad del negocio cuando se me quema una máquina que no tengo alternativa? En esta, bueno, pues fue seguir el protocolo, seguir las pautas que habíamos marcado en su momento. El comité de crisis gestionó la crisis y teníamos un órgano que decidía. Y ese órgano decisorio pues era el que decía, oye, pues vamos a hablar con el jefe de programa de esta máquina, pues vamos a retirar parte de la producción. No era un cliente crítico. Hubiésemos tenido un problema. Si son dos clientes críticos, tienes que elegir, tienes que ver, ¿vale? Y en el caso de la máquina que no tenéis sustitución, que ahí es lo complejo y es lo que en mi caso se me plantea en las pymes, ¿no? Que normalmente ellos no tienen una opción a esto. Y ¿cómo os planteáis ahí? ¿Con competencia? ¿Con varita mágica? ¿Cómo se hace ahí para...? Pues yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? Yo no quiero saber más que nadie. En caso concreto de máquina crítica que no tiene sustitución. Es un escenario de los que hemos llamado en ITP escenarios no contemplados en el plan de continuidad, en ese momento. En ITP, en el mundo aeronáutico, comprar una máquina nueva supone $2 millones aproximadamente y un plazo desde que pones en la orden de compra hasta que la tienes instalada y está produciendo de entre 1 y 2 años. O sea, no es una decisión que puedas tomar rápido, es una decisión que es relevante para la compañía. Entonces, lo que hemos hecho en este caso concreto, de una máquina que tenemos crítica y que no tenemos sustitutiva, es este comité que os he comentado antes, de seguimiento, nos reunimos todos los meses. Y terminamos el proyecto y empezamos a tomar decisiones. La primera decisión con esta máquina fue ir a Rolls. Dijimos, Rolls, que es nuestro dueño, oye, tenemos este problema, tenemos esta máquina, tienes una máquina igual, Rolls tiene 30 o 40 de estas. Entonces, dijeron sí, pero me tienes que mandar una pieza scrap para validarla, tenemos que hacer una serie de pruebas, tenemos que hacer una serie de comprobaciones, etcétera. Y eso nos costaba dinero. Nos costaba 500.000 euros, 600.000 euros. Que es complicado. O sea, cuando vas a un comité de inversiones y dices, oye, que vamos a traer de la bolsa del año $500.000 de euros para algo por si pasa, por si esta máquina se me rompe, pues es complicado, ¿no? Entonces, eso lo tuvimos ahí. Tenemos la respuesta de Rolls. Desde el punto de vista técnico habíamos avanzado y veíamos que sí que podíamos utilizarla en el caso de que no tuviéramos la nuestra. Y empezaron la cadena de suministro, empezó a buscar proveedores cerca de Zamudio, en este caso. Y encontramos uno. Y hemos encontrado uno que es una compañía pequeñita, es una compañía pequeña que tiene una equilibradora, esta máquina es una equilibradora, y que hace las cosas bien. Entonces, no sé, quiero decir que el hecho de seguir buscando, es decir, las cosas no acaban en el plan de continuidad, es decir, el hacer un seguimiento, el involucrar a distintas áreas, tener distintos puntos de vista, hemos conseguido una solución barata, cerca de Zamudio, que igual nos evita gastarnos $2 millones en otra máquina y un plazo de 2 años. Y estamos ahora mismo en pruebas con esta máquina, con este proveedor. Y ha sido una sorpresa para todos. Joder, y la gente que tenemos allí en Zamudio, pues sabe y conoce el tejido industrial. Pues no había andado con ellos. Es decir, que a lo largo del proyecto, haciendo o andando, caminando, te encuentras cosas que en principio no piensas que te vas a encontrar y finalmente te las encuentras, ¿no? Lo estáis certificando. Claro, ahora mismo estamos con la validación interna nosotros y cuando ya lo tengamos hecho nos vamos a ir al cliente. ¿Vale? Entonces, una de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia es que esas certificaciones que antes eran un viaje, se tiraba una semana, se iban, hacían el reporte y tardaban, ahora lo haces online. Entonces, de hecho, la certificación de la máquina en el centro de Ajalbier se hizo online. Se mandó todas las pruebas, toda la documentación, etcétera. Se hizo online. Sí, muchas veces, como comentaba un poco antes
no sé cómo te llamas, un poco es el enfoque principalmente que vemos. Es decir, un plan de continuidad de negocio no puede ser el mismo para una gran empresa, para una pyme, ni para una misma actividad. Es decir, no es lo mismo un transformador de una planta termosolar que un transformador de, no sé, de un centro logístico. Pues no tiene nada que ver y el impacto que tiene no es el mismo. Entonces, es un poco ahí a lo que vamos, a que la respuesta tampoco es la misma. En función de ese plan de continuidad de negocio y ese cliente, esa actividad y ese centro productivo, la respuesta puede ser muy diferente. Y hay veces que nosotros también un poco buscamos esa respuesta alternativa. No hace falta que compres un transformador de repuesto, ahora que estoy con ese ejemplo. No hace falta. Busca disponibilidades en un fabricante, busca un contrato de disponibilidad en un mantenedor, busca. Entonces es un poco esa parte de concepción que es un poco que va un poco, como yo comentaba en la diapositiva, con la gerencia de riesgos. Por eso lo vamos muy ligados, ¿no? Porque es un poco esa concepción y esa idea la que buscamos en los clientes. La escala es similar, pero el fin es el mismo. Tú, una pyme al final que fabrica sobaos, yo que soy de Cantabria, tiene una máquina crítica que quizá no haya otro proveedor con una capacidad de producción como la que tiene él. Entonces yo les cuento esto y me miran como un extraterrestre, ¿no? Como, ¿qué me estás contando? Esto es imposible que me lo gane. Por eso estos ejemplos son buenos para luego trasladarlos, ¿no? Como trasladamos Campofrío o otros similares para que vean que a través de acuerdos con competencia o de... Claro, es imposible. Al final a vosotros cuesta 2 millones de dólares, pero tenéis mucha más capacidad de pagarlo que mi cliente una de 600.000 euros, que igual le cuesta, ¿sabes? Y el plazo de entrega es el mismo. Y su cliente igual de exigente y su continuidad se mantiene igual en vilo de no hacerlo. Entonces, por eso estos ejemplos son buenos para ver que pueda haber acuerdos con empresas que hagan lo mismo que tú, más pequeñitas, con las que sí puedes cubrir a ese cliente crítico. Nosotros con Rolls, que fue la primera de decisiones, vámonos a Rolls, sabemos que tienen equilibradoras pues un montón y que nos ayuden. Rolls es nuestro dueño, pero podría ser nuestra competencia. Es decir, es un acuerdo con ellos, es un win-win. Es decir, ganamos los dos. Si me pasa a mí, tú me ayudas y al revés. Nosotros, por ejemplo, identificamos otra instalación crítica, la del aceite, ¿no? Que iba a ser sobre la que iba a versar el caso práctico. Y lo que hemos hecho con la máquina de aceite es una máquina que cuesta también un dineral y que es una instalación, pues no sé, ellos lo han visto, ¿no? De varios metros de altura y tal. Entonces, lo que hemos hecho es diseminar el problema. Entonces, en nuestro plan de recuperación hemos visto modos de fallo. Bueno, por supuesto puede haber uno, ¿no? Que es un incendio, pero puede haber modos de fallo del Vivex, en este caso se llama Vivex, la instalación. Pues que falle la bomba de refrigeración, que falle la bomba de aceite, que vaya y tal. Entonces nos hemos ido, y lo tenemos escrito en el plan de continuidad, nos hemos ido a proveedores locales para preguntarles si tienen esa bomba que me ha fallado, si la tienen en stock, si no la tienen, cuánto cuesta, ¿para qué? Para valorar. ¿Me merece la pena? Si me cuesta 2.000 euros, pues a lo mejor tengo un par de días de repuesto. Si me dice, y la tiene disponible, si me dice, mira, no tengo disponible, la tengo que pedir a Japón y te va a tardar 2 meses. Pues a lo mejor, aunque me cueste 10.000, pues la tengo disponible. Es decir, para tomar ese tipo de decisiones, hemos llegado a ese trabajo de campo, hasta ese punto, ¿no? Entonces, los planes de continuidad pues, son muy, muy, muy de detalle. Son unos planes muy de detalle. Pues hay que llegar hasta ahí porque pues lo tiene que coger alguien y cuando se rompa la bomba de refrigeración, tiene que llamar al proveedor que está a 2 kilómetros a ver si la tiene, si no la tiene. ¿Vale? Es que justo la pregunta iba en línea con lo que estabas diciendo ahora. ¿Cuál es el nivel de granularidad que tiene que tener ese plan de contingencia? Porque tal y como nos has ido explicando el caso vuestro, pues una de las primeras decisiones es convocar a según qué áreas en ese comité de crisis. No sé si lo has llamado así, perdón si le he cambiado el nombre. Y esa decisión, tal y como la has expuesto, me ha dado la impresión de que
era opinable, o sea, había que elegir, pero no estaba predeterminada, no se habían considerado todas las variantes posibles y los condicionantes para tomar la opción A, la B, la C, la D, la F, la Z y la doble Z. O sea, hasta qué nivel se llega en tenerlo identificado. Y luego la otra pregunta que tenía en el tintero tenía que ver con lo que estabas enunciando ahora sobre el análisis de modos de fallo dentro de la planta o el sistema. Hasta qué punto dentro de los planes de contingencia, las condiciones de diseño de tu propio sistema, donde ya tienes consideradas redundancias, stock en almacén, con un aprovisionamiento, elementos de repuesto que son críticos o que pueden ser muy lentos y demás, hasta dónde englobas todo eso que ya lo tenías pero no lo habías llamado plan de contingencia. Respecto a la primera, o sea, nuestro procedimiento de gestión de crisis está perfectamente pautado, o sea, no es opinable. Es decir, lo que sí es opinable es, una vez que estamos los miembros que tenemos que estar en el comité, ¿a quién llamamos? Y eso se debate, ¿no? La casuística es enorme, puede haber un incendio, pero puede haber que se haya caído un avión en Australia con un motor, con un componente ITP. Entonces cambia totalmente tiene que estar el director técnico. Para un incendio no tiene que estar el director técnico, por ejemplo. Entonces hay cosas que son opinables y tienes que tomar la decisión en ese momento. Es decir, y lo tomamos entre 3 o 4. O sea, y por supuesto sí, es opinable, pero hay cosas que no puedes determinar. Es decir, si no, nuestro procedimiento de gestión de crisis sería enorme, ¿no? Si contemplamos un incendio, contemplamos que se caiga una viga encima de la máquina, o sea, entonces tenemos que dejar algo al ser humano, ¿no? Y en cuanto a la claro. Y luego, en cuanto a la granularidad del plan de continuidad, yo no sé, bueno, vosotros diréis, luego en ITP lo que hemos pretendido es llegar hasta el punto que si pasa algo en alguno de los componentes críticos que hemos identificado, seamos capaces de resolverlo. Sea el Vivex, sea la Gleason o sea un suministrador que nos falla. Entonces, hasta ese punto. Y luego, o sea, el responsable, yo soy el responsable en ITP de continuidad de negocio, pero realmente el responsable es, en este caso, el de equipos y maquinaria. Entonces, le decíamos, oye, Rafa, tú tienes que decirnos si con esto te vale. Eres tú el que lo tienes que, de hecho, eres tú el que lo tienes que escribir. ¿A ti te vale con tener el teléfono de la ferretería enfrente y tal? ¿Sí o no? Si no te vale, es papel mojado. Y bueno, para eso están las pruebas, ¿no? Que es un poco como el colofón a todo, es hacer pruebas y tal, y de vez en cuando llamar a la ferretería a ver si tienen la bomba. ¿Tienes la bomba que me dijiste que la tenía? Sí, la tengo, bien. ¿Vale? Simplemente ya por complementar lo que comentaba Juan y las preguntas que estáis haciendo, efectivamente no se puede contemplar el 100% de los escenarios, nunca vamos a tener el 100% de los escenarios, ni de los supuestos, ni de las soluciones. Pero sí que es verdad que es una cultura, ¿no? Una cultura que poco a poco tiene que ir calando en las organizaciones, que porque creemos que es útil y validamos su utilidad, ¿no? Y va muy ligado a la gestión de riesgos, ¿no? Al trabajar en gestión de riesgos y una posible solución para esos riesgos operacionales de parada en la actividad, pues es el tener un plan de continuidad de negocio y el haber estudiado todas esas posibilidades, pues da esa facilidad de respuesta, nos pase lo que nos pase, un poco entre comillas. Efectivamente, no vamos a tener 100% garantizados todos los posibles riesgos, ni escenarios, ni soluciones. Pero bueno, es un camino, es un inicio y que poco a poco, a lo largo de los años, yo confío en que, bueno, que se vaya consolidando y que vaya dando esas respuestas que a día de hoy no son posibles, ¿no? O que parecen difícilmente alcanzables. Y nada, simplemente porque creo que nos vamos de tiempo, ¿verdad, Luis? Pues nada, teníamos alguna cuestión más, pero ha habido suficientes cuestiones y simplemente decir que muchas gracias a Juan, a María, a todos vosotros, a los que estáis en streaming también y nada, que nos queda claro, que creo que nos ha quedado claro a todos, ¿no? Que el año que viene rebajas para todos en las primas si tenéis un Business Continuity Plan. Así que nada, simplemente muchas gracias a todos. Gracias, Luis.
Oye, muchas gracias a todos por participar en el panel, a la gente que está en streaming, los que estáis aquí con nosotros. Y el aplauso de verdad, de nuevo, por favor, que lo he cortado, pero a vosotros tres, María, Inma, Juan, muchas gracias por participar, muy interesante. Gracias.